Vamos arriba. Hola, mi nombre es Zoilo Rubio, cariñosamente conocido como el Sensei, y en el día de hoy te traigo una historia que muchos no conocen, pero que da el sentido y la razón del por qué estamos aquí. ¿Quién ha sido la figura principal en tu vida? Indudablemente mi padre fue la persona que estuvo presente no solo para mí, sino también para mis hermanas. Yo soy el del medio y único varón y recibí de él una crianza basada en valores, enseñándome lo que es el sacrificio, el logro a través del trabajo y sobre todo enfocándose en darme las herramientas para que me enfocara en convertirme en un hombre de valor más que en un hombre de éxito. Algo que me marcó como un legado y me subió la vara. Ahora que soy padre, puedo entender la magnitud del esfuerzo y el trabajo que él hizo para poder criarme de la manera que lo logró. Porque infundir en mí ese código de valores fue lo que me ha permitido las herramientas de poder sobrevivir en la vida y a este mundo tan complejo en la adultez. Si pudieses nombrar los tres valores principales que aprendiste de él, ¿cuáles serían? El no tenerle miedo al trabajo. Mi papá no tenía hora para trabajar, no tenía miedo a lo que implicara el sacrificio que hubiese que hacer para lograr el objetivo. Ese de el deber cumplido, de que si nos propusimos algo debemos iniciarlo y terminarlo. Y por último y no menos importante, esa virtud, ese camino de la virtud, eso de dar el 100%. Él no creía en la perfección, él lo que creía era que tú dieras tu mejor esfuerzo, tu mejor versión de ti y que te preocupara porque eso tuviese tu estampa, de que ahí no quedó ningún tipo de arrepentimiento ni remordimiento. ¿Tú crees que tú puedas nombrar o apuntar qué te motivó a iniciar en el fitness? Bueno, los inicios en el fitness vienen de una crianza estilo militar. Mi papá era militar de la Marina de Guerra y esa crianza desde pequeño, desde que puedo tener uso de razón, fue en esa forma estricta de una academia militar. De hecho, yo tenía tiempo de que me levantaba a estar en la mesa para desayunar, el cual si no lo cumplía, la penalidad era hacer actividad física, de dar vuelta a la manzana corriendo, de hacer ejercicio en la mañana para poder estar activo, porque él decía, eso es que te falta estar activo y poder entrenar. Entonces, para llegar a tiempo, para estar en el desayuno. Entonces, básicamente, mis inicios comenzaron ahí. Luego de ahí, en la adolescencia, como todos los muchachos, él iba al gimnasio para inflar el pechito, los brazos, pero algo que luego de que inicié la vida laboral, la vida de la universidad, fui dejando de un lado y descuidando esa parte de lo que es el entrenamiento y la actividad física. ¿A qué edad fue que comenzó todo eso? Aproximadamente. La edad de comenzar a entrenar, empecé desde los 6 años, 7 años que hacía ejercicio con él. Mi papá era un hombre muy activo. Él entrenaba y religiosamente eso era algo para él como parte de su día a día. Entiendo que desde ese momento puedo decir que él estaba consciente de que eso era una necesidad fisiológica, porque recuerdo que a veces tenía trabajo, compromiso laboral, y él hace una pausa de sus compromisos laborales para irse a entrenar y luego de ahí retomaba sus trabajos, pero no dejaba de pasar ese momento de él poder hacer su actividad o entrenamiento. Ya de ahí fue el proceso de que yo luego entrené en el gimnasio, de ir con los amigos de por la casa, a entrenar al gimnasio que quedaba cerca del residencial y proceder ahí nosotros a hacer nuestro entrenamiento tradicional de fisiculturismo, que es lo que a veces entonces, pecho y tríceps, espalda y bíceps, hombro y pierna, super serie y ese tipo de ejercicio que se hacía en ese momento. En tu camino, en el mundo del fitness, ¿te encontraste con algunos retos? Mira, el camino del fitness cuando empezó el compromiso laboral y de universidad se perdió. Ya ahí lo que había era el camino del bonche, de la chelcha, del coro
y básicamente hubo un lapsus como de entre los 20 hasta los 30, donde el camino del fitness no existía para mí. Había muchos intentos de tal vez llevar un estilo de vida más saludable, pero el ritmo de vida que fui llevando, más las circunstancias que pasaron en mi vida, sobre todo, hicieron que yo el fitness no lo tuviese como una prioridad y ni siquiera como algo a tomar en cuenta para mí, como parte de mi día a día. ¿Encontraste algún otro challenge? ¿Sucedió algo? ¿O todo fue smooth? Mira, realmente a los 26 años yo sufro el mayor fracaso de mi vida, que fue el fallecimiento de mi padre. Mi padre falleció de un cáncer de próstata, etapa 4, que le hizo metástasis en muchas partes del cuerpo. Y fue un proceso rápido y desgastante. Eso llevó a mi familia a un impacto que nos costó bastante el poder recuperarnos. De hecho, en mi caso personal, yo padecí una depresión funcional porque en ese momento yo me aboqué a un ritmo de vida de largas horas de trabajo, de mala comida, de malos hábitos de sueños. Tuve un proceso que, aunque parecía que todo estaba bien, que trataba de seguir adelante, de proyectar que tenía todo bajo control, realmente el cuerpo mismo lo iba manifestando y lo iba diciendo cómo se iba deteriorando mi condición física. Es decir, yo pasé de que pesaba 190, ese era mi peso promedio, 190, 195 libras, y de ahí hice un vuelco a 280 libras aproximadamente. Y eso comenzó a traer unas complicaciones de salud en un hombre de 30 años, de angina de pecho. Tenía que tomar anticoagulantes porque tenía el colesterol sano muy bajito y me daban unas taquicardias que me descompensaban el cuadro clínico, lo que provocó que el médico me dijera: mira, si tú no tomas acción con esto, vas a tener que utilizar un medicamento de por vida. Ese fue ahí como el llamado a la acción, como el despierta y comenzar a reconocer realmente esa situación que tenía, esa depresión, de buscar las herramientas para trabajarla y en compañía de un profesional comenzar a contextualizar lo que significa ese duelo que no había hecho, de entender esa pérdida irreparable de mi padre. ¿Qué te pasaba por la cabeza en ese entonces? ¿Tú recuerdas? Mira, en el proceso lo que yo sentía era que tenía que mantener todo intacto porque él iba a llegar otro día y me iba a pedir cuenta de todo lo que él dejó, de todo lo que estaba pasando, de cuenta por cómo yo estaba cuidando a mi mamá, cómo estaba cuidando a mis hermanas, cómo llevaba el tema de los asuntos de la casa, del negocio de él, que él tenía una serigrafía, que qué había hecho con eso, y trataba de ver de qué manera mantenía todo intacto, todo igual, para poder rendirle esa cuenta, decirle: aquí está todo tal cual como tú lo dejaste. Era como una forma inconsciente de entender que en algún momento él iba a volver, y de hecho ese era un proceso de que siempre vivía soñando con él, siempre vivía soñando esa misma situación, ese cuadro de que él iba a venir, de que él iba a volver. ¿Tuviste alguna complicación o complicaciones de salud durante ese proceso? Durante ese proceso comenzaba que yo tenía ciclos de que cada año el nivel de fatiga y de estrés al cual sometía mi cuerpo en todos los sentidos, yo terminaba haciendo un cuadro clínico que tenían que internarme o tenía que tomar una licencia de salud, que casi siempre era como una semana, infección en la vía urinaria, problema de congestiones de una sinusitis que se activaba, tema de fatiga extrema que manifestaban ciertos cuadros también de compensatorio que venían con el mismo tema de las anginas de pecho y las taquicardias. Entonces, ese era el cuadro repetitivo y el ciclo, que cada vez más lo que iba haciendo era complicándose. Y como te decía, ya 4 años de ese fallecimiento, todo mi cuadro fue empeorando,
lo que provocó ese llamado a la acción del doctor, de decirme, mira, si no hace algo, vamos a tener que medicarte para la presión y no queremos eso. ¿Cuándo tú tomaste la decisión de reorganizar tu vida? Bien, este último cuadro pasó en finales del 2011 y eso fue como octubre por ahí que tuve el cuadro médico, que me hicieron toda la prueba y yo no pude pasar una prueba de esfuerzo, me hicieron evaluaciones médicas y fue donde ya el doctor dijo, tienes que tomar carta en el asunto para poder mejorar tu condición de salud. Ahí fue donde entonces yo procedí a ir a un endocrinólogo para descartar cualquier tema que fuese hormonal. Y la respuesta nunca se me olvida. Él me dijo, mira, todos los estudios dicen que tú tienes un problema de la tiroides. Y yo decía, ¿cómo así, doctor, de la tiroides? Sí, tú tiras demasiada comida, entonces por esa razón es que tiene el sobrepeso que tiene que aprender a comer mejor. Y ahí fue donde él me dijo que tenía que tener el plato ideal, donde predominaran los vegetales, moderado los carbohidratos y que tuviese una buena porción de carne. En esa misma palabra llana fue que él lo dijo. Y partiendo de ahí, como no era el fin, yo comencé a hacer mis investigaciones de lo que era conteo de macro y ese tipo de cosas. Y dije, bueno, yo voy a empezar ya en enero y fui como preparándome, investigando cómo era que iba a ser el proceso para comenzar. Y lo que dije fue, voy a comenzar controlando la alimentación y perdiendo 2 libras a la semana, 2 libras al mes, perdón, que era la forma sana y sostenible que decía la Organización Mundial de la Salud en ese entonces de pérdida de peso, perder 2 libras mensuales y entonces ahí procedí, inicié en enero a hacerlo, tenía una libreta para anotar las calorías, iba contando las calorías, iba registrándolas, comiendo cosas que pudiese conocer cuáles eran los valores nutricionales que tenía y de esa manera logré rebajar mi primera 8 libras y después de ahí fue que dije, bueno, ahora comenzamos el proceso de la actividad física. Y le di ese contexto de querer hacerlo de una forma que no tuviese una excusa, que no tuviese una barrera de entrada, desplazarme a un gimnasio, desplazarme, que coordinar con un entrenador, coordinar con un grupo de amigos y así fue que arranqué solo yendo al mirador que me quedaba cerca de la oficina y es donde yo decido empezar a entrenar y hacer ejercicios funcionales. Con los pies. Ve. Hacia adelante. Eso es. Eso es. Balanceate. Vamos, 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 vamos. Vuelve. Recuerda que los pies, cuando los pies van hacia adelante, empuja. Eso es. El mirador para mí significa el origen de todo. Fue ese espacio que me permitió poder lograr mi objetivo como lo quería, que era no depender de un espacio físico encerrado y que no tuviese una excusa por la cual no realizarlo, ya que me quedaba cerca del trabajo y me permitía venir caminando y poder llegar a entrenar aquí, lo que facilitó el proceso de inicio en esa búsqueda de mi estilo de vida saludable. Entonces, déjenme mostrarles cuál era mi gimnasio cuando inicié a entrenar, que era aquí. Yo venía a este espacio y trataba de hacer la mayor cantidad de ejercicios funcionales con mi propio peso corporal. Al principio yo no hacía ningún tipo de ejercicio de gimnasia, de pull-up ni nada de eso, sino que me enfocaba solamente en ejercicios en el piso, pechada, ejercicios de sentadilla y todo lo que fuesen ejercicios pliométricos que me pudiesen permitir mantenerme activo. Desde ese entonces, estoy hablando 2012, estaban estas máquinas así como están ahora aquí. Ahora mismo hay más equipos de lo que habían antes, pero esencialmente era ese cuadro de barra el que estaba únicamente. Que aquí era donde se congregaban un grupo de jóvenes y entrenaban. Como están ellos dos ahora ahí metiendo mano. Hey, ¿qué hay? Activo.
¿Qué es lo que? Tranquilito. Haciendo pull-up. Entonces, básicamente eso es lo que yo venía diariamente, de lunes a viernes, era que lo hacía, que venía entrenaba aquí 1 hora y lo alternaba y lo variaba con diferentes tipos de entrenamientos, que a veces era que me juntaba en el cero para correr, procedía a hacer ejercicio cada kilómetro corriendo y me mantenía en esa dinámica cada día buscando la variedad y la mezcla de ejercicios para ir acondicionándome. Básicamente una rutina de un día normal podría ser que yo hiciera colgarme aquí y hacer knee raise por ronda. Básicamente eran 20 a veces knee raise, hacer sentadilla y hacer pechada. Eso pudiese ser una rutina de ejemplo de lo que yo hacía cuando venía aquí, haciéndolo en cantidades variadas, movimientos variados y tiempo también de la duración de la rutina. Un ejemplo era que hacía 5 rondas de 10 de cada uno, o había veces que hacía, por ejemplo, 20 knee raise, 30 sentadillas, 20 push-ups, y lo hacía con poco tiempo de descanso. Y como te decía, también podía hacerlo trabajando con las corridas, mezclándola, iba y corría, venía, y así lo hacía tratando de mantener la diversidad de los ejercicios. Luego fui comprando implementos, que una banda de resistencia, una soga de salto, una escalerilla, para poder mantener la diversidad de los entrenamientos cada día. Entrenando aquí en el Mirador, yo duré aproximadamente como 1 año y medio. En ese proceso fue que perdí las 80 libras, trabajando 5 días a la semana, todas las tardes. Ahí se integraban un grupo de amigos, los cuales compartían conmigo las rutinas de entrenamientos. Teníamos un chat de apoyo en el cual compartíamos qué rutina íbamos a hacer en el día o qué opinábamos de dietas, sobre dinámica y estrategia para mantenernos orientados al resultado. Y eso fue creando en mí ese sentido de gratitud y de cómo el soporte comunitario ayuda a lograr los resultados. De esa forma fue que comencé a notar el impacto que tiene también este tipo de entrenamiento al aire libre, porque cuando venían y entrenaban aquí sentían esa libertad que siento yo al estar aquí hoy, de hecho, de poder hacer y vivir esa libertad que te permite tener, el no estar en 4 paredes y tú tenés esa demanda física como realmente en la forma natural del esfuerzo y el trabajo que debe de hacerse. El esfuerzo físico así, en forma abierta, en forma libre. La idea de mezclar los ejercicios con las corridas básicamente era porque no tenía la resistencia cardiovascular para poder correr más de 200 metros corridos. Entonces, para mantenerme como en ese movimiento, lo que hacía era combinar el tema de las corridas con ejercicios funcionales y de esa manera maximizar el entrenamiento. Entonces, yo arrancaba corriendo y procedía a realizar 2.5 kilómetros desde el kilómetro 0 de aquí del Mirador y regresaba de esa misma manera. Pero no fue así, eso fue un objetivo. Primero era 1 kilómetro y regresaba para atrás, 1,5 y regresaba para atrás. Eso me tomó alrededor de como 6 meses poder hacer 5 kilómetros de esa manera, corriendo y combinándolo con ejercicio. Yo en una ocasión había descargado unos famosos DVD de un programa de entrenamiento P90X, que valga la cuña al sistema. Y Exacto, Insanity vino después. Y lo que hacía era como una mezcla de eso, de lo que tenía a la mano, y procedía con eso a hacer mis ejercicios allá al aire libre. Algo que comenzó a crear en mí una chispa de enamorarme de esa forma de entrenar sin paredes, libre, que fue cautivándome poco a poco, no solo a mí, sino también a ciertas personas de mi entorno con las cuales comencé a compartir esta jornada. Para ti, ¿qué fue lo más difícil en ese proceso de iniciación? ¿Lo físico, lo mental, emocional o espiritual? Era un conjunto de todo, porque ese camino inició ahí en el 2012, pero ha sido una jornada que es continua y sigue hasta hoy, hasta el día de hoy. Es decir, entiendo que en la vida nunca se cierra como el ciclo de que lo he llegado. De hecho, ese apodo del sensei viene por eso, porque
lo único que uno hace es que uno tal vez va más avanzado en el camino, pero ese camino nunca se acaba, nunca se termina. Siempre ese camino de la virtuosidad te lleva a que hay algo más que tú debes trascender, algo más que tú debes de mejorar, ya sea en aspecto físico, aspecto emocional, aspecto de salud. Siempre va a haber un reto por delante con el cual tú tienes que saber de la manera más sabia de cómo manejarlo. Entonces, ¿qué te digo? El primer reto ahí fue como abordar ese tema de empezar a controlar la alimentación, de empezar a tener un hábito de entrenamiento. Ahí se comenzaron a reconectar muchas experiencias anteriores de mi padre, de entender por qué él hacía lo que hacía, de que paraba la jornada, porque así mismo lo hacía yo, es decir, yo paraba mi jornada de trabajo, iba y hacía esa hora, siempre era 6 de la tarde, y volví y regresaba, y si tenía que ir a la oficina a trabajar lo hacía, si tenía que irme a la casa y seguir trabajando lo hacía, pero no dejaba de hacer ese momento diariamente, no importaba si lloviera, no importara si tal vez la condición del día haya sido muy dura, siempre iba a ese momento de esa dosis de entrenamiento. ¿Nunca pensaste en dejarlo, el entrenamiento? No, yo tenía un enfoque, yo tenía el enfoque de volver a las 200 libras, ese era como mi enfoque principal. Y lo que me motivaba era poder lograr llegar a esas 200 libras, volver a recuperar mi yo que había perdido, porque a veces uno no se da cuenta y comienza en ese automatismo de la depresión funcional a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, y no se va dando cuenta cómo uno mismo se va deteriorando hasta que no hace como ese despertar. Entonces, al final lo que tenía en mi norte era únicamente ese enfoque. Tengo que llegar a 200 libras, tengo que llegar allá. ¿Qué fue lo próximo en tu proceso? ¿Qué fue lo siguiente? En el proceso yo me mantuve constante entrenando al aire libre y de hecho cada vez más fui agregando diversos tipos de actividades orientadas a ese entrenamiento. En ese tiempo, te estoy hablando 2013 por ahí, comenzó a haber un movimiento de entrenar afuera de los gimnasios y se estaban armando grupos en distintas zonas abiertas, dígase Parque Jardín Botánico, en el Parque de Güibia, y comenzó a haber un movimiento de entrenamiento funcional orientado al aire libre. Me incluí en esos grupos de entrenamiento para poder seguir manteniéndome activo y gracias a esa conexión que fui fomentando con los amigos que fui desarrollando, permitieron que nosotros pudiésemos lograr hacer una forma de dar esa continuidad al avance de las metas individuales, pero de forma grupal. Es decir, que nosotros nos juntábamos a entrenar, nos dábamos seguimiento, tratábamos de desayunar juntos cuando entrenábamos para mantener los macronutrientes, la forma de desayunar de forma alineada. De hecho, teníamos grupos de apoyo, chat de WhatsApp. En ese entonces utilizábamos hasta chat de Gmail. Estoy hablando bien atrás. Y realmente eso permitía que se mantuviese constante el tema de perseguir el objetivo, que rápidamente yo ni me fui dando cuenta cómo fue mi cuerpo transformándose y a medida que se fue transformando, que me acerqué a la meta, yo decía, ¿qué más voy a hacer? Como que, ¿cómo me voy a mantener enfocado luego que logre el resultado? Porque sabía que fácil podía ser llegar, pero cómo iba a lograr permanecer en el tiempo teniendo ese estilo de vida como lo tenía. Y la única solución que vi fue que vi un póster de un evento, de un anuncio en un gimnasio. Estaba en Barcelona de vacaciones y vi un letrero, un póster que decía Ironman Barcelona. Y cuando vi eso comencé a investigar, indagar de qué era. Y ahí me di cuenta de que era un evento de ultradistancia, que eran 4 kilómetros nadando, 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros corriendo, todo ese evento en un mismo día. Y yo dije, bueno, ya encontré con qué que voy a tratar de mantenerme enfocado y ahí fue que inicié entonces mi etapa de preparación para el Ironman, pero nunca dejando de lado el tema del entrenamiento funcional, el tema del entrenamiento al aire libre y por el contrario, comenzó a crearse como un grupo que decía, ¿y dónde tú estás entrenando adicional de aquí? Porque nos reuníamos solo los sábados.
ese grupo, esa comunidad abierta. Y yo le decía, bueno, yo los días de semana estoy entrenando en el Olímpico porque ya me había movido del Mirador hacia el Olímpico, porque tenía que aprender a nadar, tenía que aprender a correr debidamente para poder prepararme para ese evento que debía realizar de ultradistancia, el cual me había planteado 4 años para hacerlo y realizarlo. Explícale al público entonces cómo se dio el CrossFit, cómo llegó el CrossFit a tu vida. El CrossFit llegó de una forma muy memorable para mí, porque nunca lo olvido. En esa búsqueda de variedad de rutinas en YouTube y en Internet, apareció en ese entonces, me acuerdo yo, que comencé a ver videos de entrenamiento, videos de rutina, y me salió como sugerido un video de CrossFit que era un workout, el Open 13.3, si mal no recuerdo, 13.4, que era Rich Froning y Jason Khalipa, dos atletas élite de ese entonces y leyenda ahora mismo del CrossFit de todos los tiempos, que estaban compitiendo entre sí. Y me chocó bastante que tenían esa competencia y que al final el que perdió estaba upando al que quedaba ganando y que seguía haciendo y acumulando repeticiones para que continuara. Ese tipo de competitividad sana donde yo me alegro porque tú sigues progresando, yo me alegro por tu avance y yo sigo creciendo, me llamó bastante la atención y comencé a indagar, a investigar sobre ese movimiento de CrossFit. Aquí en el país habían ciertos centros afiliados, pero en ese momento yo estaba enfocado en el tema del Ironman. Yo me mantenía en el entorno de la comunidad, en una forma como paralela, pero ya fomentando siempre el tema de ese entrenamiento al aire libre, ese entrenamiento funcional a través de lo que era en el parque del Centro Olímpico, que estuve mucho tiempo ahí entrenando. De ahí pasé a la Federación de Pesas para poder competir en nuestra primera competencia de CrossFit, que fue Wood con Corazón. Ahí fuimos en ese movimiento del cual participaba Intensos Fitness Group. Participamos un grupo de atletas representando ese movimiento y comenzó la chispa ahí. Ya yo te estoy hablando que eso es 2015 y comenzó la chispa a moverse. En ese entonces el fervor que había por el CrossFit era algo, un hype increíble, y había un gran movimiento de actividades, un gran movimiento de comunidad que permitió que se promoviera y también muchos nos enamoráramos de seguir entrenando y participando de él como estilo de vida. Vamos ahora al Sensei, el Bill. ¿Qué te llevó a ti a convertirte a Sensei? Eso de cinta blanca a cinta negra. ¿Cómo pasé a ser maestro? Mira, esa pregunta me gusta bastante porque vamos a hacer como nos vamos a ir un poco atrás para poder entender cómo caemos con lo del Sensei. Yo me gusta fluir mucho en la vida, aunque no lo parezca para los que me conocen de forma cercana, pero fluyo. Y digo que me voy un poco para atrás porque el nombre de Intensos Fitness Group salió de una forma orgánica. Yo creo mucho en lo orgánico y así mismo pasó con The Sensei Project, que salió de forma natural. Yo me encontraba en mi preparación para el Ironman, pero siempre me mantenía en ese progreso en el entorno de la comunidad. Ya ese proceso con mis amigos nucleares, con lo que pasé mi proceso de entrenamiento y de lograr mi objetivo, se había culminado y yo no encontraba la manera de cómo pagar hacia ellos eso que recibí. Entonces fue de esa manera que con esas personas que se acercaban, ¿qué tú haces? Mira, yo necesito orientación para tener un estilo de vida. Simplemente lo que decía es, acompáñame a entrenar. No había ningún tipo de, vamos a llamarle así, estructura de entrenamiento como tal, en el sentido de cómo puede existir en el fisiculturismo, que hay que hacer una estructura, una medida, una medición. Simplemente yo le brindaba un espacio a que la gente pudiese tener un entrenamiento, una herramienta de desestrés que le permitiera poder avanzar y encontrar su camino en cómo ser activamente saludable. Así fue que comenzó Intenso a crecer y en ese movimiento, yo preparándome ya para el Ironman, la gente cuando tenía una consulta de algo me decía Sensei, 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 porque me veía como referencia de maestro.
Eran un grupo de muchachos y yo lo cogía como en tono, como que era un bullying que me estaban haciendo, pero realmente cuando profundicé en el nombre, entendí que lo hacían como una manera de respeto y comencé a asumirlo desde esa manera, en prepararme y capacitarme para poder dar las herramientas correctas. Y una vez comencé a ver cómo esas herramientas que utilizaba con ellos daban resultados, asimismo de esa manera comencé a desarrollar esa metodología que es lo que terminó convirtiéndose en Sensei Project. Y de verdad que fue cuando estaba tratando de definir el nombre, yo decía que tiene que ser algo orgánico y si me llaman así es la referencia. Y obviamente en ese momento, cuando consulté a Yuji, Eusebio Aldaño, un amigo, fulano, mira, este nombre él como que me identifica, quiero salir con esto, ¿qué tú piensas? Porque existía Charles Poliquin, que es denominado el sensei a nivel de lo que tiene que ver con desarrollo de fuerza y fisiculturismo. Él me dijo, mira, está asociado con este hombre, pero son nombres que nada puede ser. Entonces ahí vino una amiga, Elisa, me hizo el logo con la barba, los lentes, y así se fue armando como el esquema de The Sensei Project, que es el proyecto en el cual transformó la parte de ese atleta que era como compañía o guía a ese coach ya con experiencia y conocimiento para transferir eso que vivió y también con ese soporte de conocimiento. Y se hizo como una unión del conocimiento con la parte empírica que permitió tener esta capacidad de lo que podemos hacer ahora, que es poder lograr mantener a la gente en un estilo de vida saludable, que se puedan mantener funcional, que se puedan mover, que se puedan divertir, que puedan entender que el entrenar es una necesidad fisiológica, no es un lujo, no es un hobby, sino que es algo que necesitamos día a día, darle esa dosis al cuerpo de esfuerzo. ¿Tú recuerdas a tu primer alumno o primer alumno? Claro que sí. Alumnos como tal fueron los mismos compañeros del grupo. Yo te puedo decir que el primero inicié el movimiento se llama Edgar de la Cruz. Fue el primero que me acompañó durante yo como atleta y que cuando comenzó a crecer el grupo fue el proceso en el cual yo hice ese despegue de verme como atleta y ya quedarme solo dando entrenamiento. Entonces, para mí él fue como el primero que acompañándome me fue dando esa chispa del tema del coaching, porque nosotros entrenábamos juntos como compañeros de entrenamiento, pero yo era el que me encargaba de buscar la rutina, de armar qué era lo que íbamos a trabajar en la semana, cuáles eran los objetivos, y de ahí salió ese primer como atleta de cara al grupo como tal de intensos, pero luego ya en Sensei tengo la experiencia de Elías Fernández, que fue uno de los primeros atletas, y Francisco Montero, que yo preparé para el maratón de París. Ellos tenían un proyecto de la oficina que le dijeron que si lograban el objetivo, le iban a pagar ese maratón para que ellos participaran. Y lograron el objetivo y alrededor de 6 meses ellos pasaron de haber corrido solo 10 kilómetros a lograr completar el maratón de París satisfactoriamente. Fue un proceso muy interesante porque ahí fue la primera vez en el tema de resistencia donde pude empaparme en el sentido de poder lograr transferir ese conocimiento y ese entendimiento de lo que es la frase mía del entrenamiento, que es el Hacking Training, Hiking Mindset, y poder mantenerlo a ellos adherido al entrenamiento, poder que pudiesen tener una mentalidad positiva. Para mí fue como una emoción grandísima de verlos a ellos lograr completar su objetivo y su meta. ¿Cómo surge Dominicana Entrena? ¿Cómo entra Dominicana Entrena a The Sensei Project? En la ecuación entra Dominicana Entrena como esa madurez de ese propósito, porque mientras fui moviéndome en todo el desarrollo de mi preparación para el Ironman, ese compartir dentro del movimiento de intensos, lo que se fue creando con el crecimiento de The Sensei Project, me fue marcando y permitiéndome entender cuál es mi propósito a través de esto que ofrezco.
y es poder dotar a las personas de transformarle su vida a través del entrenamiento y la actividad física. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso accesible? Poder mantener ese criterio de un entrenamiento más que orientado a la parte estética, orientado a la parte del bienestar. Y eso es lo que ofrece Dominicana Entrena. Y conjunto con mi esposa hemos venido desarrollando esa filosofía o método de entrenamiento al aire libre que permite a las personas poder entrenar de esa forma natural y orgánica y a través de movimientos funcionales basados sobre todo en CrossFit. Nos hemos apegado bastante a lo que son los principios de la metodología, tanto de la estructura del entrenamiento como de la magia del coaching que tiene CrossFit. CrossFit tiene una magia en el coaching que en verdad no he visto en ninguna otra metodología y tal vez en otra ocasión pueda hablar de eso, pero Dominicana Entrena busca promover ese entrenamiento que sea accesible a las personas como una forma de seguir expandiendo bienestar, dando a conocer esta necesidad que tenemos de movernos a toda la población en nuestro país. Okay. Si tuvieses el chance de entrenar con alguien, una persona viva o si está muerta, traerla a este plano, ¿quién sería? Sin pensarlo dos veces, con mi padre. En verdad, nosotros en ese tiempo donde yo inicié con el fitness, compartíamos días de entrenamiento los dos y él siempre tenía esa capacidad de tener ese entrenamiento mixto, que no era como yo iba con esa estructura de fisiculturismo, sino que él hacía barra, hacía pechada, luego hacía un poco de pierna en la máquina del express y lo combinaba y lo iba mezclando. Siempre vivía en competencia conmigo. Y nada, quisiera poder traerlo porque sé que si él estuviera en vida, fuese el primero que estuviese entrenando, fuese tal vez coach de alguno de los puntos de entrenamiento Dominicana Entrena, porque para él la actividad física era algo necesario para su vida. Y entiendo que tal vez por eso me ha abocado en este propósito, porque entiendo el valor que tiene y quisiera compartirlo con él. Imagínate que hiciste un Ironman y él te está esperando en la meta. ¿Qué crees que él te diría al tú terminar ese Ironman? No, men, ese fue el último kilómetro del maratón, fue a él que se lo dediqué. Y llegar ahí fue una catarsis tan grande que yo no recuerdo, nada más los videos son los que me hacen recordar ese momento, pero realmente yo hice un cortocircuito cerebral que yo no recuerdo nada de cuando entré en la alfombra del Ironman hasta que me llevaron como a la parte de enfermería porque me recibieron y yo estaba fuera de sí. Porque ese último kilómetro lo puse dedicado a él y sentía como fluía a pesar de la fatiga yo con esa energía y sé que obviamente donde quiera que esté se siente orgulloso porque sé que está en un buen lugar y cada día lo que trato es de que si me vea no me tenga que jalar la oreja, que se siga sintiendo orgulloso de lo que estoy haciendo. Si pudieses visitar al Zoilo de 10 años atrás, cuando tenía 26 años, ¿qué le dirías? Al Zoilo de 26 años, ¿qué le dirías ahora mismo? Wow, esa pregunta está profunda porque son tantas cosas que tengo que decirle. Pero si lo vamos a sintetizar, sencillamente es tranquilo, todo va a estar bien. ¿Qué valores intentas transmitir a tus alumnos cada vez que entrenan contigo? Los valores que trato de transmitir en cada entrenamiento, en cada sesión de intervención que tenemos, ya sea en cualquiera de los proyectos que trabajamos, va radicado en 3 pilares. El primer pilar es el humano, que es lo más importante y esencial en cada interacción que tenemos, de transmitir nuestra cultura, care,
que tenemos en Ecos, que va radicada y enfocada en lo que tiene que ver con esa parte humana de lo que es comunidad, acción, respeto y empatía. Ahí se engloba todo lo que tiene que ver con ese sentido humano de poder priorizar a la persona ante que cualquier tema físico o tema de fitness, de entrenamiento. Luego tenemos otro pilar que se basa en la comunidad. Desprendiéndose ya del individuo, tenemos que vernos como un ente colectivo, un ente social, y por ende buscamos siempre promover ese entorno comunitario, ese desarrollo colectivo, que no se vea como desde una forma individual, que tal vez hayan objetivos individuales o separados, siempre converjan en un grupo que esté buscando esa misma intención de cada día ser mejor, de cada día trabajar de forma virtuosa en lo que tiene que ver en todos los aspectos de su vida. Y el último pilar, y no menos importante, porque cuando hablamos de actividad física tenemos que hablar de un desempeño, tenemos que ver qué estamos logrando, cómo lo estamos haciendo, porque eso es lo que permite que la persona se pueda adherir a la disciplina. Es el entender el propósito de por qué hacemos las cosas y por qué estamos avanzando y cómo estamos avanzando. Entonces, sin ese pilar del desempeño, entiendo que no habría forma de cómo medir ese impacto que se está realizando. ¿Qué significa para ti tener tu propio box? ¿Un negocio, un legado o simplemente un sueño personal cumplido? Este proceso de aperturar el box es como estar en Disneyland, y lo digo por el hecho de que estar de este otro lado de lo que tiene que ver en el área de la comunidad de CrossFit, siempre me mantuve en un entorno neutral, pero ya estando de este lado y sobre todo haciéndolo de esta manera, que agradezco a Rafael Hernández que me invitó a su proyecto de esta expansión de su cadena de gimnasio de patio para poder explorar esta idea y este concepto que tenemos sobre el CrossFit, que tiene que ver en un entorno abierto, un entorno al aire libre. Hay pocos lugares aquí en el país con este concepto de lo que tiene que ver de entrenamiento, lo que permite poder brindar un entrenamiento lo más orgánico posible en un entorno que se pueda ver natural. Las personas que se acerquen aquí van a poder presenciar lo que es un entrenamiento de la forma más natural, de la exposición a lo que tiene que ver al ambiente de una forma natural, que es lo que todos necesitamos en estos momentos, de poder tener esa dosis variable de ambiente para poder mantenernos activos físicamente. Ha sido un proceso de trabajo en el cual hemos podido lograr contextualizar ese concepto y esperando que sea del agrado para toda la comunidad y lo que queremos proyectar, y cuando hablo de la comunidad es la sociedad en general, porque más que venir de cara a la comunidad conocida y familiarizada de CrossFit, lo que venimos es ahora en apertura. Queremos que sea más grande, queremos que esa comunidad venga más enfocada a atraer a la sociedad en general. ¿Y cómo visualizas este espacio? Ese box viene siendo un espacio de integración donde cada persona traiga su historia y con ella inicie un proceso de construcción de lo que tiene que ver esa nueva versión, esa versión mejorada de ella misma. Lo que buscamos es imprimir ese sello de lo que trae CrossFit como metodología de entrenamiento para la vida y que pueda permitir que la persona pueda desarrollarse y crecer, no tan solo en el ambiente del fitness, sino sobre todo en su día a día, en su ambiente personal, que pueda ser mejor ser humano. ¿Qué es SDQ? SDQ es un espacio abierto que busca ofrecer seguridad y transformación en lo que tiene que ver un bienestar integral para el individuo. Se busca, como en la filosofía de CrossFit, prepararnos para lo conocido y lo desconocido, y que esto no sea solo para el aspecto físico, sino también una forma de cómo transformar nuestra vida y ser mejores humanos. A través de este entrenamiento lo que queremos es poder ofrecer un espacio en el cual el individuo pueda ir avanzando, mejorando y transformando en cada sesión de entrenamiento. Desde el principio, desde que iniciamos entrenando al aire libre, ya en el olímpico, fue la matiz principal, el construir
comunidad, el construir ese propósito de entrenar y que siempre sea de forma segura y transformadora, que haya un propósito de un porqué más allá de la parte estética, de la parte atlética, sino que sea algo para ti como humano. No caminé este proceso solo. En cada paso hubo personas que compartieron el camino. SDQ CrossFit nace de esa gratitud, como una forma de seguir pagando hacia adelante. Porque entrenar no es solo transformar el cuerpo. Es transformar vidas.